¿Están escuchando? No importa, así se va a llamar el mensaje esta noche, ¿eh? Esta es la expresión, este es el refrán, la expresión que quiero compartir con ustedes. No importa lo que yo haga, Dios de toda manera cumplirá su plan en mí. Signo de interrogación, ¿es cierta esta expresión? 2 puntos. Vamos a ver el caso de Jonás. ¿Por qué? Porque muchos, basados en el testimonio de Jonás, en la historia de Jonás, es que dicen esta palabra. No importa lo que yo haga, Dios de toda manera va a cumplir su plan en mí. Y ponen como ejemplo, ahí está el testimonio de Jonás, dicen. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Verdad? Muy bien, vamos a Jonás capítulo 1 y vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, aunque el mensaje sí es un poquito largo. La palabra del Señor dice así, Jonás capítulo 1, versículo 1, vamos a leer solamente algunos textos. Vamos a ver de qué trata el caso de Jonás y si es cierto que lo que están hablando es verdad. Dice, Jonás huye de Jehová, es el título. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. El que está hablando es Dios y le está hablando a su siervo Jonás, profeta. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Dios le está dando su mandato a Jonás y le está diciendo, ve a Nínive. Nínive era una perversa ciudad. Y le dice, ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3, escuchen bien este pedacito. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le está diciendo a su siervo, ve a la ciudad de Nínive y pregona contra ella. O sea, la palabra de Dios, te voy a dar un mensaje duro contra el pueblo de Nínive. Nínive era la capital de Asiria y Asiria se caracterizaba por ser un país bárbaro que para amedrentar a las otras naciones cuando iba a batalla era sumamente cruel y perverso. Violaba a sus mujeres incluso delante de sus esposos, mataba a mujeres embarazadas, a los bebés de pecho, los tiraba contra el piso, bárbaros, crueles, malvados. Y que por ese tiempo mismo, según los historiadores, Nínive estaba pasando por serios problemas internos. La maldad era tanto que dentro de el propio reinado de Nínive habían luchas y conflictos internos. Y dice claramente aquí, escuchen este pedacito, que la gente estaba clamando por toda la maldad que estaba sucediendo en la ciudad de Nínive. Hermano, porque quiero que sepan que cuando el clamor de la nación comienza a subir delante de Dios, Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia? Quiero que sepan que allí, ante el clamor de las multitudes, Dios agarra, levanta su mano y dice, muy bien, voy a mandar juicio contra aquella nación, pero nunca manda juicio sin advertencia. Y ahí es donde Él levanta a sus siervos. En este caso, levantó a Jonás. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Jonás escucha la orden y le dice, ve a Nínive. Nínive está para allá. Pero él agarra, escucha la orden y, hermano, se va para el otro lado. Se va para el puerto.
se da la paciencia de comprar su boleto de viaje. En ese tiempo se viajaba en barco, se subió al barco y se fue lejos de la presencia de Jehová. Y todos saben la historia, ¿verdad? Dios manda una tremenda tormenta que comienza a azotar, el barco está a punto de destrozarse. ¿Y qué sucede? Comienzan a vaciar el barco y la tormenta no se calma. Comienzan a clamar cada uno a su Dios y entonces le comienzan a preguntar a cada uno, ¿no? ¿Por qué causa está viajando? Y Jonás cuenta su historia: estoy huyendo de la presencia de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y todos tuvieron miedo, ¿verdad? Y él dice, ellos le dicen, ¿qué debemos hacer contigo? Tírenme al mar y la tormenta va a pasar, porque todo esto está pasando por mi culpa. Ojo, deben tener mucho cuidado aquellos que no quieren obedecer a Dios. Hay consecuencias por no obedecer. Y entonces, ¿qué pasa? Lo avientan al mar, pero Dios no permite que su siervo muera. Y manda un gran pez, que no dice que sea una ballena, pero una ballena es lo más grande que conocemos actualmente. Y se lo traga, y en el vientre del pez está 3 días y sus noches. Finalmente, él agarra y en el vientre del pez, él agarra y clama a Jehová su Dios. ¿Y qué sucede? Dios agarra y le dice al pez, vomítalo en tierra. El pez, obediente a Dios, agarra y vomita. Entonces agarra y Dios le vuelve a decir lo mismo, porque así es nuestro Padre. Ya Jonás, hermanos, miren, no le dice nada, absolutamente de nada, y le dice: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, otra vez el mismo mandamiento, y pregona contra ella. Y entonces de esta historia se basan mucho para decir, ya ve, pastor, ¿por qué Dios no levantó a otro siervo? ¿Por qué de todas maneras insiste con Jonás? Porque no importa lo que nosotros hagamos, que así como Jonás se fue al mundo, y Dios de toda manera va a cumplir su propósito en tu vida. Y toman ese ejemplo. Pero ustedes sabían, hermano, que está mal interpretada la historia. Estudien la historia y se van a dar con varias sorpresas. ¿Quieren que les diga la primera? Para correr. ¿Cuál es la primera sorpresa que encontramos? 1, Jonás no se fue al mundo. Ahí es donde te estás equivocando. Jonás compró su boleto, se subió al barco y se fue para escapar de la presencia de Jehová. ¿En qué momento dice que se fue a tomar licor, se fue con mujeres, comenzó a vivir la vida loca? ¿En qué momento dice que se apartó y se volvió impío? En ninguna parte vas a encontrar que Jonás se fue rebelde a Dios. Sí, pero él tenía una razón. Pero cuando Jonás se aparta de Dios, no se va al mundo impíamente. Ahí es donde comete la mayoría del error. Porque muchos hoy en día lo que hacen es se apartan de Dios y se van. Engañan a sus mujeres en adulterio, fornicación, se van al alcoholismo, a los tragos, a los amigos, a la ludopatía, a la pornografía. Se van al pecado, pero ellos siguen insistiendo. No, ahí está el caso de Jonás, ya ves, se apartó de Dios, pero Dios cumplió su propósito y ellos están esperando, hermano. Créanme, he conocido un montón de personas que están esperando que Dios mande su gran tormenta, mande al gran pez que se los trague para que lo regrese y lo vomite en tierra, porque ellos dan por hecho. Pero se equivocan en la interpretación bíblica una vez más. Jonás no se fue al mundo. Jonás escapaba de la ira de Dios, del juicio que había decretado. ¿Por qué se escapó Jonás? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Y saben qué? ¿Quieren saber por qué Jonás se apartó de
y se fue él presuroso hacia el otro lado. En vez de ir a Nínive, se fue al lado contrario. ¿Por qué? Te lo dice el mismo libro de Jonás. Jonás mismo lo declara. Estamos acortando varias partes. Jonás capítulo 3. Perdón, capítulo 4. Mira lo que dice. Jonás agarra, hermano, le hace caso a Dios esta vez. Estamos en el capítulo 4. Le hace caso. Ya, Señor, voy a cumplir con tu orden. Y comenzó a pregonar. Camino de 3 días. La ciudad de Nínive era sumamente grande. Camino de 3 días. O sea, una ciudad, hermano, 3 días y 3 noches para cruzarla. Era enorme. Y cuando entra por acá y sale por allá, el rey ya se había quitado su corona, se había tirado al piso y mandó a todo el mundo me entra aquí en ayuno. No le den de comer ni a los animales. Mamás que tengan bebés de pecho, no le den de mamar. ¡Wow, hermano! ¿Qué tales órdenes? El rey se arrepiente, se da cuenta de la maldad que había pasado. Y aquí quiero hacer un paréntesis histórico. Cuando estuve buscando cómo fue esto del arrepentimiento del rey, encontré que en su tiempo, entre los años de su reinado, la palabra históricamente sabemos que hubo un eclipse de sol. Y para los asirios, un eclipse de sol, ¿saben qué? Era mal augurio. Entonces cuando sucede, y justo sucede, todo parece indicar que sucede antes de la predicación de Jonás. Y cuando Jonás comienza a decir, Jehová de los ejércitos dice que va a destruir esta ciudad, y unos días o un mes antes, el eclipse, se turbaron, el rey se asustó. Es mal augurio un eclipse. Hasta el día de hoy, en los países de Oriente, cuando hay un eclipse, es mala señal. Por eso es que los judíos y los países árabes, cuando hay un eclipse, siempre dicen, algo va a suceder. Y después del eclipse aparece Jonás. ¿Qué creen que pensó el rey? ¿Qué creen que pensó en todos los ciudadanos de Nínive? Esta vez sí nos hemos ido al extremo, se nos pasó la mano. Y por eso cuando el rey agarra y dice, todos humíllense, todos se humillaron. Cerramos ese dato histórico. Ahora, cuando está pasando Jonás, se da cuenta que el rey se había arrepentido y Dios le da una palabra y le dice, ¿has visto cómo se ha arrepentido? Eso es lo que me agrada de Dios Todopoderoso. Tenía una comunión tan íntima con Jonás que le dice, ¿has visto cómo se han arrepentido? Por tanto, no voy a enviar el juicio. Y nuevamente tenemos a nuestro hermano Jonás, al siervo de Dios, que reacciona. Y acá está en el capítulo 4. Mira lo que dice. Mira, vamos a leer el capítulo 3, versículo 10, y luego seguimos al 4:1. Dice, y vio Dios lo que hicieron los del pueblo de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Escuchen, 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré. Ahí está diciendo, ¿te das cuenta por qué huyó de la presencia de Jehová? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es la razón por la cual huyó. Hermanos, escuchen, Jonás no se fue al mundo. Jonás no se fue rebelde de Dios porque amaba el mundo. ¿Saben por qué fue que Jonás se fue, no quiso obedecer la orden de Dios? Porque Jonás también, hermano, escuchen, así como muchos de nosotros, Jonás quería venganza.
Jonás quería, hermano, retribución. Jonás quería que los hombres malvados pagaran, queridos hermanos, las malas obras que hacían. Nínive era conocido por una ciudad de adulterios, era conocido por una ciudad, hermano, de violaciones sexuales. Era conocido por una ciudad donde aparecían los muertos de la nada. Gente que era tranquila, gente que era pasiva, despertaba llorando, sufriendo. Mataron a mi hijo. Dios mío, ¿hasta cuándo vas a permitir toda esta maldad? Y así había clamor en la ciudad de Nínive todos los días. Jonás vio eso y él también quería que la ira de Dios se desate desde el cielo. ¿Me están entendiendo? Eso era lo que quería Jonás. Él no se fue al mundo. ¿Saben qué, hermanos queridos? Y muchos de nosotros tenemos ese pensamiento en nuestro corazón. Nos hacen daño, nos han tocado, nos han maltratado, te han robado tus sueños, tus ilusiones, y nosotros queremos venganza, queremos la ira de Dios. Que ese varón, que esa mujer que me hizo tanto daño pague lo que me hizo. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros somos así. Pero ¿saben qué, hermanos? El hecho que en el capítulo 4, versículo 2, Jonás esté diciendo: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. ¿Saben de qué habla? De una gran confianza con Dios. Él había llegado a un conocimiento íntimo de Dios. Jonás no era cualquier persona. Jonás no era cualquier profeta. Te equivocas ahí al pensar que él, en un acto de rebeldía, porque no quiso obedecer a Dios, se fue con mujeres, se fue a alcoholizarse. Mentiras. Él nunca se fue al mundo. Él lo que quiso hacer, simple y sencillamente, queridos hermanos, es no obedecer, porque él lo que quería era: quiero que se haga justicia. Miren, escuchen acá, por favor. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Bíblico, para que te des cuenta de lo que les estoy hablando. Uno de los reyes más crueles que existió en la ciudad de Judá, ¿saben quién fue? En el reino de Judá, ¿saben quién fue? El rey Manasés. Y hermanos, de todos los reyes que hubo en Israel, él fue el más cruel de todos y estaba en Judá. Y hermanos, él había tenido por padre al rey Ezequías, un hombre santo de Dios, un hombre que había evitado la invasión de Asiria contra Judá, un hombre que confió en su Señor y confió en sus profetas, y hermanos, le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Sin embargo, su hijo Manasés, de 12 años, toma el reino, y hermanos, Manasés se vuelve cruel y malo. Dejó la adoración a Jehová, y cuando él deja de adorar a Dios, escuchen este ejemplo que te estoy poniendo, para que puedas entender a Jonás. ¿Qué sucede? Comienza a adorar al sol, la luna, las estrellas, a los signos del zodiaco. Comienza, hermano, incluso llega a ofrecer a su hijo al dios Moloc en sacrificio. La palabra de Dios enseña que Manasés, hermano, un hombre cruel. Fue tan cruel Manasés, ¿sabes qué, hermano? Que llenó la ciudad de Judá de muertos. Así está dicho, derramó sangre por doquier. Él agarraba y tenía un general y lo quería honrar y le decía: le voy a dar esa tierra, ve y mátame a todos los de esa casa. Y mataba a todos, hermano, los mandaba a masacrar. Padre, mujer, sirvientes, hijos, hijas, aún los de pecho, todos querían muertos, y él mandaba a su general: quédate con esa propiedad. ¿Se imaginan ustedes los gritos de dolor de los familiares? Haz de cuenta, hermano, que tú eres familiar. Tu familiar vive en Jerusalén, tú vives en una de las ciudades aparte, y un día te llega la noticia: ¿has escuchado lo que ha hecho Manasés con tu
papá, con tu mamá, con tus hermanos, con las esposas de tus hermanos, con tus sobrinos. ¿Sabes lo que ha hecho? Los ha mandado a matar a todos y esa casa se le ha dado a uno de sus generales. ¿Tú qué harías en ese momento? Gritarías de dolor. Mi padre, mi madre, te tirarías al piso, ¿verdad? La ira dentro de tu corazón surgiría, quiero vengarme contra el rey Manasés. Ahora multipliquen eso, hermano, por cientos de personas que pasaron lo mismo. El rey le hacía eso a cualquiera. Y todo ese clamor, toda esa lágrima, Señor, ¿por qué permites que el rey Manasés siga reinando? ¿Y saben qué? Esto lo hizo por años. ¿Sabe cuántos años duró el reino de Manasés? Eso es lo increíble. Cualquiera diría, ¿verdad? Si está pecando, Dios lo corta, ¿verdad? Porque así pensamos nosotros. No, si un pastor está pecando, lo corta. No siempre es así. ¿Sabes cuántos años reinó el rey Manasés? 55. Más que otros reinos. ¿Y qué pasó? Pero sí, Dios les envió profeta. ¿Saben qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que fue el rey Manasés el que mandó a cerrar a Isaías, el profeta que escribió el libro de Isaías? Él también fue a dar mensaje a Manasés. ¿Y sabes qué? Manasés soberbio, ¿quién me va a venir a hablar en nombre de Jehová? Lo comenzó a perseguir, hermano, y Isaías huía de acá para allá. Y en una ya lo iban a apresar y se mete dentro de un tronco. Dentro de un tronco que estaba tirado en el piso. Se mete y lo encuentran adentro. ¿Sabes qué cosa hace el despiadado rey Manasés? Hace que traigan una sierra de árboles gruesos, esas sierras que son largas, que era utilizada por dos hombres, jalaban y comenzaron a cerrar a el profeta Isaías por la mitad. Eso fue lo que hizo. Ese hombre tan cruel era Manasés. Y un día, debido a todas las cosas que hacía, ¿saben qué cosa pasa? El rey de Asiria viene, ataca la ciudad y la captura. Y como era de esperar, pues no, agarra a su rey, le pone cadenas y grilletes y lo lleva con toda su gente a Babilonia. ¿Saben qué? Era rarísimo que un rey llevado en cautiverio regresase del cautiverio. Raro. Siempre morían allá, los reyes al menos allá morían, encerrados algunos de ellos de por vida. Pero ¿sabes qué pasó, hermano? ¿Quiere que les cuente? ¿Les cuento o no? ¿Está interesante o no está interesante? ¿Sabes qué cosa hizo el rey Manasés? Y escuchen, yo creo que fue por las visiones que le dejó su padre, por el ejemplo que le dejó su padre. Él ahí en la cárcel comienza a llorar y dice: Dios, he pecado contra ti, he sido malvado de verdad. Y se pone a llorar. Escuchen este texto. Segunda de Crónicas 33, mira lo que pasa. Dice, escuchen, 33:12 de Segunda de Crónica, pueden apuntarlo, pero yo lo voy a leer. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado en gran manera, en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, cuando dice oró a Jehová su Dios, ¿sabes qué palabra usa? Una palabra que significa dolores de parto. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando estuvo en la cárcel, hermano, ¿sabes qué? Él agarró y sintió tanto dolor por toda la maldad. ¿Cómo pude hacer esto? Es como si hubiese despertado en la cárcel. Estoy acá, me han quitado mi reino, me han quitado todo. Estoy acá, voy a morir aquí.
y comenzó a llorar. Señor, la palabra orar ahí significa con dolores de parto, totalmente afligido, triste, angustiado. Perdóname, Señor, por toda la sangre derramada, perdóname por toda mi maldad. Y yo creo que eso fue lo que había visto en su padre Ezequías, cómo se humilló. Y dijo, acá voy a ver si verdaderamente el Dios de Ezequías es también mi Dios. Y le comenzó a clamar con todas sus fuerzas. Esa noche, hermano, se pasó llorando. Acá dice la palabra de Dios, mira, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Hermano, ¿sabe qué significa la palabra humillado en hebreo? Es una palabra que significa quebrantado, destrozado. O sea, él no tuvo, así como no tuvo misericordia de los demás, no tuvo misericordia de él. Le dijo, Señor, yo me merezco lo que estoy pasando. Y yo creo que ahí incluso él diría, Señor, soy la escoria del mundo, Señor. No merezco seguir viviendo. Perdóname, Dios mío, le dijo. Y el texto continúa y dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y escucha, este pedacito, hermano, no te va a parecer, para aquellos que entendemos, no te va a parecer justo. Y habiendo orado a él, o sea, a Dios, escuchen, fue atendido. ¿Cómo? Fue atendido por Dios. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, cosa, hermano, que era misión imposible, restaurar a un rey llevado en cautiverio a su reino. Y dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sabes qué pasó, hermano? Esas noches que estuvo ahí en Babilonia, él se tiró al piso y comenzó a llorar y dijo, perdóname, Señor, he sido malo, perverso. Se destrozó, no pidió compasión, no pidió misericordia. Señor, soy culpable. Si muero encerrado en esta prisión, no importa, Señor, me lo merezco, pero perdóname, permíteme arreglar cuentas contigo. Se pasó horas así, hermano, orando, y cuando terminó de orar, aquellos que han tenido esa experiencia, yo he tenido ese privilegio de pasar por eso, te levantas de orar y, hermano, estás ligero como una pluma. Como si todo el peso de ti hubiese salido, te sientes ligero, incluso te asustas. ¿Qué me ha pasado? ¿Sabes qué? Al día siguiente vienen los soldados de los asirios y abren la puerta. Y él dice, bueno, llegó seguramente mi ejecución, porque así era como morían los reyes. Avergonzados en gran manera, los hacían sufrir un montón. Desnudos, los arrastraban muchas veces con caballos, con carruajes, por el piso, por la ciudad, para humillarlos. De esa manera hacía que todos los demás pueblos supieran lo que ha hecho con una ciudad y le tenían miedo. Le abren las rejas y lo sacan. Y él, pensando que lo iban a llevar a ejecutar o a un castigo peor, lo llevan delante del rey. ¿Y sabes qué pasa? El rey agarra y le dice, no sé por qué, pero esta noche algo ha cambiado, no entiendo, pero ¿sabes qué? He tomado la resolución, te voy a devolver a tu reino, con tal de que me seas tributario. ¿Estás de acuerdo? Y Manasés se quedó. Estoy de acuerdo, señor rey. Muy bien, entonces regresa. Y él ahí se queda impresionado. Jehová es Dios. ¿Se dan cuenta? Ya, de eso está hablando Jonás. ¿Cómo Dios puede perdonar a un hombre tan perverso? Y escuchen, este pedacito es el que falta explicarte. Y regresó Manasés, y hermano, sí, cambió. Ya no comenzó a asesinar gente,
comenzó a reconstruir la ciudad, lo que nunca había hecho, comenzó a reconstruir muros, paredes, ciudades, comenzó a fortalecer a Jerusalén hasta el día de su muerte. Honró al Dios de sus padres que lo había devuelto. Agarró y le dijo al pueblo: vamos a adorar a Jehová. Hermano, este hombre había sido tan pecador que había metido una estatua de acera dentro del templo de Jehová, cosa que nadie podía hacer. Él lo había hecho. Sacó la imagen, la destrozó, la quemaron y mandó al pueblo: busquen todos a Jehová. Y comenzó ahora a incentivar al pueblo que busquen a Jehová Dios. Sí se arrepintió de verdad, porque si tú te arrepientes, deben haber frutos dignos de arrepentimiento en tu conducta. Pero acá hay una cosa que nadie mira, y de ahí sale y se desprende lo que yo llamo daño colateral. Tú te pones a pensar cómo se habrá puesto los familiares de todos los que habían muerto. Correcto. Yo creo, hermano, que cuando vino el rey de Asiria y se los llevó a Babilonia, todos aquellos que habían visto a sus familiares muertos, yo creo que aplaudieron. Bravo, hasta que al fin, Señor, hiciste justicia. Sí, Señor, se lo merecía porque ese hombre era malo, cruel, y estuvieron contentos, aplaudieron. ¿Qué creen que pasó cuando lo vio regresar a su reino? Dios mío, ¿qué te pasa? Este hombre fue el que mató a mis hijos, fue el que violó a mis hermanas, a mis hijas mujeres, el que permitió que sus soldados violen a mis seres queridos. Le cortaron la cabeza a mi esposo delante mío. Señor, ¿qué te pasa? ¿Saben cómo se llama ese tema? Daños colaterales. Ya, de eso está hablando Jonás. Porque sí, querido hermano, escuchen por favor. Sí, tú tienes un Dios de misericordia y de amor. Dios está irado contra el impío todos los días de su vida, dice la palabra de Dios. Pero escuchen, si es impío allí, cruel y malo, habiendo asesinado a muchas personas, agarra y en un momento dado dice: Señor, perdóname, equivoqué el camino, me voy a entregar a la policía, soy lo peor, soy la escoria de este mundo, he hecho mucho daño, Señor, no importa si no vuelvo a ver, Señor, la luz del sol una vez más, no, Señor, ¿qué importa que muera de aquí en la cárcel? Pero me arrepiento. ¿Saben qué, hermanos? Ese Dios que está irado contra ese hombre agarra y te dice: o sea que te estás arrepintiendo de verdad. Y Dios, que conoce los corazones, sabe que tú eres honesto y sincero. Y te dice: sí, Señor, yo no te pido, Señor, que me libres de la cárcel, yo no te pido que me libres de nada, ni de la horca, ni de que me mandan a que me pongan una inyección letal. No, Señor, yo lo único que te pido es arreglar cuentas contigo. He sido perverso, me merezco el castigo. Y Dios agarra, hermanos, escucha, el Dios que tú tienes opera así. Y si yo te perdono, todo va a cambiar, Señor, así como Manasés. Y hermanos, ¿saben qué? He estado viendo en los últimos años testimonios increíbles de hombres asesinos, seriales. Asesinos, han puesto bombas que se terminaron convirtiendo en la cárcel. Y hermanos, misteriosamente su legajo de todo lo que, las acusaciones que iba contra él, desaparecieron cuando se arrepintieron. Desaparecieron, hermanos. ¿Cómo puedes entender eso? ¿Y qué pasa con las personas que hicieron daño? Dios te perdona tu pecado. Pero ¿saben qué? No para que sigas pecando. ¿Se imaginan ustedes darle la oportunidad de su vida a Manasés? Le están restaurando su reino y se pone a seguir matando gente injustamente. ¿Te parece justo eso? Te están perdonando la vida en un acto total de misericordia de Dios y tú sigues haciendo maldades.
De eso estaba hablando Jonás. Señor, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, pero esta gente ha sido cruel, ha sido mala. Se merece el castigo, ¿verdad? Es así como nosotros juzgamos, ¿verdad? Ese hombre me levantó la mano, me rompió la nariz, me golpeó, me insultó. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos, verdad? Las mujeres que fueron violadas por su propia pareja. ¿Por qué? Porque con ellos ya no querían tener nada, pero ellos abusaron sexualmente de ti. Y la amargura surge en el corazón. Quieres venganza, quieres retribución, quieres juicio. Me engañó. Pero sin embargo, hermano, quiero que sepas que Dios, si ese hombre que te dañó clama a él arrepentido, escuchen, Dios lo perdona. Jonás no se apartó, hermano, para irse al mundo. Jonás, ¿saben qué? Se apartó, se fue al lado contrario. ¿Saben por qué? Porque tenía ese nudo en su corazón. Él quería ver justicia. Pero ¿saben qué? Al final Dios le hace entender. Dios le hace entender. ¿Quieren ver cómo ve Dios el asunto de Jonás? Se lo explica al final. Volvamos a Jonás capítulo 4 para ya irnos al final. Jonás capítulo 4. Miren lo que dice en el versículo 11. Dios le comienza a explicar a Jonás por qué es que perdonó a Nínive. Mira, ese es el corazón de tu Padre Celestial. Yo quiero que ustedes, mujeres de Dios, lo conozcan. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cómo no los voy a perdonar?, le dice. Son 120,000, Jonás. Sí, se han equivocado de camino. Sí, han pecado gravemente contra mí, pero ¿sabes qué? Se han arrepentido. Han hecho votos y han dicho que van a seguir el camino del bien. Por lo tanto, sus muchos pecados les son perdonados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Jonás recibió en el capítulo 4 una gran lección de lo que es la misericordia en medio de tanto odio y de tanta amargura. Por lo tanto, tratar de agarrar la historia de Jonás para apoyar tus creencias de que no importa lo que tú hagas, Dios de toda manera va a cumplir su propósito en ti, es totalmente mentira y falso. Porque no es cualquier cosa que tú hagas. Jonás no se fue al mundo. Jonás se fue, sí, de la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Tenía un nudo en el corazón. Él quería justicia. Pero Dios trató con él para que aprenda a ser misericordioso. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana? Para enseñarnos. Por eso fue que Dios, el propósito de Dios se siguió cumpliendo en él, porque él nunca lo abandonó. ¿Quieren que les dé una prueba más del testimonio de Jonás? Busquen el capítulo 2. Sí, porque tenemos unos cuantos minutos. Así como ustedes me quitaron un minuto, yo les quito a ustedes. Cuando se lo había tragado el pez, mira lo que dice en el versículo 4. Ya se lo había tragado el pez, y en medio de la barriga del pez comienza a clamar a su Padre Celestial y dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero mira lo que termina diciendo en ese versículo: mas aún veré tu santo templo. Jonás jamás se apartó de Dios para mal.
Lo que pasó con Jonás fue que tuvo un mal entendimiento de la verdad. ¿Me están entendiendo? Él nunca agarró y dijo, no, Señor, yo no quiero saber nada más de ti. No fue como Judas, que Judas cuando se aparta ya le dejó de decir al Señor Jesucristo, Señor. Cuando va y devuelve la moneda, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa dice? He entregado sangre inocente, no dice he entregado al Mesías. Si él hubiese dicho he entregado al Mesías, seguirías vivo. Pero dice he entregado sangre inocente. ¿Saben qué significa? Dejó de creer en Jesús como el Mesías y se condenó. Dicen que la salvación no se pierde. Dicen que ahora que Judas nunca fue salvo. De verdad me parece increíble que saquen esas conclusiones. Pero ¿me están entendiendo lo que les digo? Enseñanza número 1, hermanos. Este es el Dios que tú tienes. El Dios que tú tienes aborrece el pecado y la iniquidad. Sí, ni te escucha tus oraciones cuando tú clamas. Pero si ese hombre impío, pecador, esa mujer que se ha prostituido, esa mujer que ha abortado 20 veces, agarra y le clama a Dios y le pide, Señor, ten compasión. No te pido, Señor, que me des un hombre bueno, no te pido que me des un buen matrimonio, no te pido nada. No importa, Señor, si tengo que ser lavandera, lavar la ropa de la gente el resto de mi vida, lo voy a hacer, Señor. Lo único que quiero es reconciliarme contigo. ¿Sabes qué? Aunque Dios está irado contra el impío, Dios cambia al escuchar el clamor de un corazón sincero. Ese es el Dios que tú tienes, querida hermana. La segunda enseñanza, Dios quiere que tú tengas un corazón de tanta misericordia como Él lo tiene. Él te dice, si yo soy capaz de perdonar al más vil pecador que peca contra mí y yo conozco todo lo que Él ha hecho, todo, ¿quién eres tú para no perdonar a la persona que tienes odio, rencor, resentimiento? Pero quiero que sepas, hermano, que Dios no es un Dios como muchos lo pintan, que Dios es soberano y que Dios puede hacer lo que quiere con quien quiera y como le da la gana. No, no es así Dios. Dios es un Dios justo. Ve tu corazón y ve tu sufrimiento, tus lágrimas. ¿Qué cosa dijo el salmista David sobre sus lágrimas? ¿No están todas en tu redoma? ¿Qué estaba diciendo? En su vasija Dios las tiene almacenadas. Ni una lágrima de tus ojos, hermano querido, tú has llorado sin que sepas que tu Padre Celestial conoce tu dolor. Ni un cabello de tu cabeza se desprende de tu cabeza sin que tu Padre Celestial conozca. ¿Me están entendiendo? Ese es nuestro Dios. Y ahora Dios te invita a que tú también perdones. Quítale el pie del cuello de aquella persona que te ofendió. Aprende a perdonar como Dios perdona. ¿Me han entendido? Y vuelve a comenzar, querido hermano. Deja el pasado atrás y comienza de nuevo a vivir. Dios ya les he enseñado, no quiere que tú sobrevivas. Qué pena me da cuando a veces entre hermanos cristianos dicen, ¿cómo estás, hermano? Ahí sobreviviendo. Yo le digo, no, yo no sobrevivo, yo vivo en la gracia de Cristo. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Vamos a ponernos de pie. Jesucristo es el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que esa frase que han inventado, no importa lo que yo haga, Dios de toda manera cumplirá su plan en mí, no, sí importa. Porque si tú te vas al mundo, lamento decirlo, tal vez Dios no pueda hacer nada por ti. Va a mandarte siervos, va a mandarte personas, hermana, vuelve, pero si tú te endureces,
va a llegar un momento en que Dios tampoco va a poder hacer nada por ti. No utilicen las escrituras para justificar faltas. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Me han entendido? Esta es la verdad acerca de la historia de Jonás. Esta es la verdad. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, sí, si tú permaneces fiel al Señor. ¿Me han entendido? Sé fiel a tu Señor. Sí, hay momentos en que vas a pasar tal vez momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de depresión, momentos de angustia, cuando un esposo o una esposa pierde al esposo, los dos creyentes, y pierde, uno de ellos fallece por causas naturales. Vas a sentir dolor, claro que sí, y Dios va a estar contigo en medio de tu luto y te va a dar un tiempo de dolor, pero no te va a permitir que pases demasiado tiempo en dolor. ¿Por qué? Porque te puedes terminar haciendo daño y tu potencial, el verdadero potencial que hay dentro de ti, lo vas a desperdiciar. ¿Me han entendido? Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, repitan esta oración conmigo. Padre Celestial, perdónanos, porque nosotros siempre, Señor, estamos viendo la forma de justificar nuestras acciones negativas, nuestro pecado, nuestra iniquidad, para seguir pecando. Hemos sido astutos, Señor, creando frases que la santificación es un proceso, y sigo pecando a mi antojo 10, 20 años. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti y te pedimos perdón. Sobre todas las cosas, Señor, por haber pisoteado la sangre de Jesucristo, por haber pisoteado tu gracia salvadora, por haber pisoteado tu bondad infinita, tu misericordia a mi vida. Nos hemos burlado de ti infinidad de veces. Perdónanos, Señor. No volverá a suceder así. Como dice tu palabra, perdona la soberbia de nuestro corazón, por lo cual te hemos ultrajado. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, no te pedimos nada a cambio. Solamente que nos concedas el perdón de nuestros pecados. Nos volvemos a ti y vamos a comenzar una vida totalmente nueva delante de tu presencia. Perdono a aquellos que me dañaron y los perdono en el nombre de Jesucristo. Ya no quiero vengarme, Señor. He entendido cómo es tu corazón y quiero que tu corazón sea el mío. En el nombre de Jesús, te perdono por haberme lastimado por tanto tiempo, por tantos años. Y en el nombre de Jesucristo, quito mi pie de tu cuello, te libero, te desato y te dejo ir libre. Hombre o mujer que me hiciste daño, que me has hecho brujería, no volveré a buscar ningún tipo de juicio ni maldición contra tu persona. En el nombre de Jesús te entrego esa causa a ti, Padre Celestial. Tú serás quien juzgue.
yo perdono. Y desde ahora en adelante, y desde este momento, oro para que le conceda la salvación de su alma a esa persona que me maltrató y humilló por tanto tiempo. No volveré, Señor, a expresarme mal de esa persona. Desde ahora en adelante, hablaré de tu misericordia y de tu bondad, y no me apartaré jamás de tu amor. El amor de Dios ha sido derramado esta noche en nuestros corazones, y amaré a mi Padre Celestial por sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por haberme hecho entender tu palabra. Vuelvo a comenzar con fuerzas renovadas. Me he fortalecido en el poder de tu fuerza. Gracias por sanar mis huesos, mi cuerpo, los órganos de mi cuerpo, los tejidos de mi cuerpo, de todo tipo de enfermedad y tejido malsano. Gracias, Dios mío, por haberme sanado totalmente. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a levantar nuestras manitas y a dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.